tema que quizás va a ofender, pero necesito dártelo porque es importante entender lo que dice la palabra. Jonás capítulo 1 es una historia muy conocida. Jonás 1:1, mira lo que dice la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado en esta tarde, esta mañana, el tema es: no seas cobarde. Después que se lo haya dicho, se sientan. Aleluya. Siéntese en la presencia del Señor. El libro de Jonás encierra una cantidad de verdades que podemos ver entre nosotros. Muchas veces, igual que Dios habla a Jonás, nos habla a nosotros. Igual que Jonás, nosotros corremos de la presencia. Es más, hay gente aquí en esta mañana corriendo del llamado que Dios un día te dio. El presidente Winston Churchill dijo estas palabras: un pesimista ve un problema en cada dificultad, pero un optimista ve una oportunidad en cada dificultad. El segundo escritor dijo estas palabras: tu oportunidad grande puede ser donde te encuentras ahora. Si fracasaste, ya sabes lo que no funciona. Ahora tienes una oportunidad de volver a comenzarlo de nuevo. Y número 3, hay una diferencia entre correr hacia Dios y correr de Dios. Hay una diferencia que la mayoría de nosotros hoy día corremos de Dios en vez de correr hacia Dios. Muchos de nosotros tenemos el síndrome de Jonás, que Dios tiene tiempo hablándonos y nosotros tenemos tiempo corriendo de lo que nosotros sabemos que debemos de hacer. ¿Por qué corremos? ¿Por qué el cristiano de hoy día corre? Simplemente porque no quieren el compromiso del llamado de Dios. Porque el llamado de Dios determina cuánto compromiso yo tengo. El compromiso de ser serio, el compromiso de ser responsable a lo que Él me ha dado. Cuando alguien te da algo para cuidarlo, necesitas el compromiso de poder cuidar el depósito. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: cuida el buen depósito dentro de ti. O sea, sea responsable en lo que tú tienes, sea responsable en lo que yo te he dado, en lo que yo te he enseñado. Muchos de nosotros debemos de ser responsables. No cobarde. La palabra cobarde significa una persona sin valor, sin espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Pastor, ¿por qué cobarde? Porque Mateo capítulo 11 versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, ¿hasta cuándo? Ahora el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los cobardes lo arrebatan. Dice, los reinos de los cielos sufren, ¿qué dice? Violencia, y solamente los valientes lo arrebatan. Otro término de la palabra Jesús habla hoy, dice, y solamente los violentos lo arrebatan. Aleluya. Ser cristiano no es para todo el mundo. Si fuera así, todo el mundo fuera cristiano. Pero ser cristiano, seguidor de Cristo, aleluya, necesita gente comprometida, gente responsable, gente que diga: no importa qué es lo que se levante, qué es lo que suceda, voy a seguir a Cristo.
Cristo, voy a seguir el mandamiento, voy a seguir lo que Él me ha dado. Yo no voy a ser una persona cobarde. Digo esto sin ofender a nadie, pero tengo que decirte, una persona que no escucha la voz de Dios o corre de la palabra de Dios es una persona cobarde. Es que nadie quiere escuchar eso. Hoy en día la gente quiere escuchar cosas bonitas. La realidad es que aquellas personas que no corren hacia Dios y corren de Dios son gente cobarde. ¿Por qué? Porque al correr hacia Dios te lleva a confrontar ciertas cosas en tu vida. El hecho de que tú digas, Señor, entra en mí, estás diciendo, estoy siendo lugar para que tú entres. Y haya cosas dentro de mí que yo tengo que cambiarlas. Y el momento que Cristo entra, comienza a cambiar y a ti no te gusta, porque por naturaleza el ser humano no le gusta cambiar. Es más, el hombre no le gusta cambiar. El hombre dice, yo soy así, nadie me va a cambiar. Hay mujeres que tienen el mismo espíritu egocéntrico que dice, así tú me conociste, así yo voy a estar, nunca voy a cambiar. Pero tengo que decirte que el momento que el ser humano conoce a Cristo, esa persona tiene que cambiar. Por eso es que la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueran hechas nuevas. Si tú no necesitas cambiar, entonces ¿por qué Cristo murió en esa cruz? Yo vengo a hablarle a una iglesia que diga, yo necesito que Cristo me cambie, yo necesito que me empuje al mi destino. Entonces hay algo que me llama la atención. Ustedes saben, como predicador me encantan las historias, y leí algo sobre una mariposa. La gente ve una mariposa, pero no saben el proceso que tuvo que pasar esa mariposa, porque antes que fuera mariposa era una oruga, y la oruga, aleluya, tenía que arrastrarse, aleluya, por ciertos lugares. Pero no solamente eso, mientras leía esto me llamaba la atención que la oruga no solamente se arrastraba, pero cada movimiento que hace la oruga es un proceso. Cada movimiento puede ser un movimiento de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque para llegar a ser mariposa tenía que arrastrarse por un momento. Y mira, me llama la atención que mientras leía esto, cualquier movimiento que hace la oruga puede ser de muerte. Ahora, la oruga pasa un proceso de ser oruga por tiempo, pero el proceso de metamorfosis se dura de 10 a 14 días. Y el movimiento de esta oruga es con una estrategia de ir y crear un capullo. En ese capullo donde la oruga se mantiene por 14 días mientras está siendo transformada. Pero para llegar ahí necesitaba pasar por un proceso. La oruga se arrastraba y decía, si me muevo aquí puedo morir, si me muevo acá puedo vivir. O sea, había decisiones que este animalito de un insecto tenía que tomar hasta llegar a una cima de una hoja para crear un capullo y ahí entrar y quedarse 10 a 14 días, sin saber que en esos procesos de 10 a 14 días pudo ver otro animal que pudo llegar a comerse eso. Pero dice que la historia de una mariposa, cuando sale después de 14 días, mira esto, cuando sale del capullo, lo primero que hace, saca la cabeza para mirar su alrededor. Después que ve que todo está bien, sale, aleluya, y expande sus alitas y comienza a volar. El proceso de 14 días de esta mariposa, aleluya, llegó a ser algo hermoso. Hay momentos que el ser humano tiene que arrastrarse por procesos. Hay momentos que el ser humano tiene que llorar por procesos. Pero vengo a decirte, iglesia, ancla de vida, que llegará el momento donde tendrás que expandir tus alas y volar, y volar, y volar, y volar. La mariposa que hoy tú ves no nació mariposa, nació oruga. Tenía que pasar un proceso doloroso, pero hoy vuela. Yo vengo a decirle a ancla de vida, tu proceso te llevará a más. Volarás y volarás y volarás. Alguien que se emocione conmigo, alguien que se canse de arrastrarse y comienza a volar. Yo vengo a hablar con una iglesia en esta mañana que va a volar. El compromiso de esto, la palabra compromiso significa una obligación de hacer o empezar algo. Capítulo 1 del libro de Jonás habla algo impresionante, porque
La palabra me encanta cuando comienza diciendo: y vino palabra de Jehová a Jonás. Y vino palabra de Jehová a Jonás y le dice: levántate. Para que tú entiendas por la importancia de esta palabra, y quizás hoy no vamos a hablar del gran pez, pero vamos a hablar de la obediencia de escuchar la palabra. La palabra levántate significa en hebreo terminado, equipado, o ya estás en victoria. Nota esto: la palabra levántate significa terminado, equipado y estás en victoria. Cuando tú escuchas esto decir: iglesia, levántate, es que ya Dios está diciendo: estás equipado, estás, aleluya, en victoria y ya todo está terminado. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Yo necesito que la casa entienda esto, aleluya. Cuando se habla de levantar, es porque ya Dios preparó el lugar. Él necesita, aleluya, que tú camines de verdad. Él no necesita que tú le hagas interrogaciones, preguntas. Si Dios te dijo levántate, es levántate. Si Él te dijo camina, es camina. Si Él te dijo corre, es corre. Pero vengo a hablar con gente, aleluya, que están apasionadas de decir: si Dios me dijo levántate, yo me voy a levantar. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero Él me dijo levántate. Porque levántate significa que ya está hecho. Levántate significa que ya estoy en victoria. Levántate significa que ya tengo el equipaje correcto para llegar al destino correcto. Levántate. Él le dijo a Jonás: levántate. Le dijo a Jonás: levántate. Significa que ya estaba preparado Nínive. Pero Dios le dice: levántate. Lo primero que hace Jonás, como muchos de nosotros, es que tratamos de huir de la presencia de Jehová, yendo a otros lugares, tratando de buscar paz cuando no la vas a hallar. Puedes correr lo que te dé la gana, pero si Dios tiene algo contigo, no importa dónde tú te metas. Te puedes meter en la barra, ahí Dios te va a alcanzar. Te puedes meter en la calle, ahí Dios te va a alcanzar. Cuando Dios tiene algo con el hombre, correrá distancias para llegar a donde tú estás. Jonás, como muchos, pensó que yéndose lejos se iba a ir lejos de la presencia del Señor. Mira qué chistoso era este hombre Jonás. Se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió a un lugar llamado Jope. Históricamente Jope era una distancia casi de 30 días y este hombre llegó en 3. Mira lo desesperado que estaba este hombre. De una jornada que llevaba 30 días, el tipo llegó en 3, pensando que saliendo yo de la presencia de Dios a otro lugar, Él se iba a olvidar de mí. Yo me acuerdo cuando en el 1999 la gente decía que el mundo se iba a acabar. ¿Se acuerda? Todo el mundo comienza a guardar agua, comida enlatada, porque el 2000 se iba a ir la luz, todo el mundo se iba a morir, Cristo iba a venir, y todo el mundo a la expectativa de todo esto, que era Y2K. ¿Se acuerdan de esto? Y yo me acuerdo que en el 1999 nosotros estábamos haciendo el countdown y todo el mundo esperando el mundo se acabara. Cuando llegó las 12, no se acabó el mundo. Yo pensé que mudándonos de Wisconsin a Texas, el mundo no se iba a acabar. Y si yo me muevo de un lugar a otro, yo voy a estar bien, sin saber que cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa dónde te metas, Él te va a alcanzar. Momentos muy poderosos en la vida, nunca entendemos los propósitos ni los procesos. Muy rara la vez Dios trabaja de esta manera: elige, comisiona y ordena. Pero Dios, cuando tiene el propósito contigo, te va a alcanzar. Dios, cuando tiene propósito contigo, te va a alcanzar. Dile que está a tu lado: Dios tiene propósito contigo. Ahora dile: pero no puedes ser cobarde. Me llama la atención esta historia, pero que para que tú entiendas esto, porque mucha gente cuando la predican, lo enseñan, le dan una énfasis en el pescado. El pescado simple fue el transporte de ser realizar la historia y la palabra de Dios.
El pescado fue el transporte que Dios usó, que Dios preparó para que Jonás entendiera que lo que Dios estaba hablando se tenía que cumplir, o sí o sí. Es que cuando Dios habla no hay, a lo mejor lo puedo hacer, lo voy a hacer mañana, voy a cambiar el mes que viene. Es que cuando Dios te está llamando, Él requiere que tú cambies ahora. Por eso es que la palabra dice: no esperes para hacer mañana lo que tú puedas hacer hoy. Impresionantemente, Jonás, Amos y Oseas eran tres profetas que vivían en la misma época. Los tres tenían una historia diferente, pero los tres vivieron lo mismo, la misma derrota de Israel. Vemos que ahora en esto está tan fuerte porque Jonás ahora nos enseña algo impresionante. Nos enseña que Nínive era un lugar donde la gente eran malas, gente malas. Ahora Jonás estaba fuera de todo esto. Él estaba viviendo bien, pero de repente hubo una palabra. ¿Cuántos saben que cuando Dios te habla es como algo va a comenzar a hacer? Cuando Dios te habla, siempre va a sacar lo mejor de ti. Cuando Dios te habla, aleluya, aprenderás a hacer algo que nunca has hecho y escucharás algo que nunca has escuchado. Porque así es Dios. Dios es un Dios que cambia por lo bueno. Lo que tú eras antes ya no lo puedes hacer estando en Cristo. Conozco personas que en el mundo todas las palabras que decían eran malas. No podían hablar sanamente sin de que le salgaron una grosería. Todo era pip y pip y pip. No se podía hablar con ellos. Pero el momento que Cristo los salva, el vocabulario cambió. Conozco gente que por 30, 40 años fumaban, pero el momento que llegaron a Cristo, Cristo, es que hay poder en ese nombre, hay poder en la sangre. Yo he escuchado que hay poder en la sangre, pero cuando esa sangre me tocó, cuando ese nombre me tocó, me cambió mi vida, me cambió el estilo de pensar, en la manera de hablar, la manera, hay alguien que se emocione. Es el nombre de Cristo, es el nombre sobre todo nombre. No es un solo nombre, es Cristo, es Jesús, que cuando los demonios lo escuchan, aleluya, tienen que temblar. La Biblia dice que toda rodilla se doblará ante la presencia de Él. Este nombre carga peso. No es cualquier nombre, es un nombre que carga peso. Ay. Dios le dice a Jonás: Jonás, levántate. Jonás no entendía que Dios le estaba diciendo: ya, Jonás, ya está hecho, simplemente quiero que llegues, le prediques a Nínive. Para que tú entiendas esto bien, Jonás tenía miedo. Dos cosas le estaban sucediendo a Jonás. Número uno, tenía miedo. Número dos, no quería estar ahí. Según los historiadores, dicen que los ninivitas fueron los que mataron a los padres de Jonás. Por eso es que Jonás no quiso llegar a Nínive. No era porque simplemente era por predicar. Número uno, tenía miedo. Y número dos, guardaba un resentimiento por dentro. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, porque lee el capítulo 4. Jonás se molestó. Jonás se molestó porque Dios entonces restaura a Nínive. Y él va y habla. Y él decía: por eso es que yo no quise llegar a Nínive, porque yo sabía que tú eres un Dios grandioso, misericordioso, y ibas a perdonarlos. Mira cómo estaba el corazón de este hombre. Primero Dios le dice: habla, pregona, que ellos cambien. Y cuando él va, después de toda esta historia, él va, predica, la gente se humillan, la gente aceptan la voluntad del Padre, y él se enoja. Va y le dice: por eso es que yo no quería llegar a Nínive, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar, y ellas son gente malo. Un hombre que le predicó, un hombre que fue vaso útil para restaurar una nación, ahora está enojado con Dios porque Dios lo hizo. Nosotros no somos así. Nínive era la capital del imperio asirio. Dios dijo: esta será destruida por los pecados que practicaban esta gente. Habitantes de los ninivitas
no querían arrepentirse. Habían varios problemas. Número uno, eran sanguinarios y crueles. Sanguinarios significa mataban a sangre fría. O sea, que veían ahí, no le gustaban, te mataban, eran crueles. Número dos, habían reemplazado la verdad, la mentira o la verdad por una mentira. Estaban viviendo una época de sus vidas mentirosos. Número tres, practicaban la deshonestidad y el robo. Concluye el libro con lamentaciones fúnebres y con la expresión que tuvieron ellos. O sea, en toda su totalidad, los ninivitas estaban fuera de la voluntad de Dios. Estaban a punto de ser destruidos por Dios por practicar cosas como estas. Jonás dice: yo no voy a ahí. Número dos, no tengo negocio de estar ahí. Número dos, esta gente mataron a mis padres, que se mueran. Hubo algo dentro de Jonás que decía: fusílalo. Hubo algo dentro de Jonás que decía: pues es el problema de ellos, mátalos entonces, Dios. Cuando recibe palabra se va. Mira, la jornada de 30 días le tomó 3 días a Jonás. La Biblia dice que mientras iba navegando, porque la Biblia siempre da referencia que las cosas de la vida serán como vientos y turbulencia. Nuevamente, otra historia más. Vemos que un hombre, corriendo de la presencia del Señor, hace enojar a Dios y se levanta una gran tempestad y viento. Y los que estaban dentro de la barca comenzaron a asustarse. Esto era tan intenso, porque la Biblia dice que el viento era mucho, que el barco parecía que se iba a romper por la mitad. Imagínate un barco en medio del mar, todo oscuro, un viento y fuerza dándole, y el barco parecía que se iba a hundir, que se iba a romper por la mitad. Y Jonás, bien dormido. Jonás sabía lo que él estaba haciendo. Por eso es que él hizo igual lo que hizo Jesús. Cuando Jesús entra a la barca, lo primero que él hace, le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Entra a la barca, entra a la popa. La popa era el lugar que controlaba el barco. Jonás entra y se va al fondo, sabiendo, aleluya, que el problema era él. Pero él dijo: yo voy a tratar de desviarme, voy a tratar de estar tranquilo y que Dios se olvide de mí. Muchas veces nosotros somos como así, como Jonás, que tratamos de escondernos de Dios y pensar que Dios se va a olvidar de nosotros. Te digo algo: Dios nunca se va a olvidar de lo que Él te prometió. Si Él lo dijo, Él lo hará. Dios nunca se atrasa. El que se atrasa somos nosotros por la desobediencia que vivimos diariamente. Dios te dice: haz esto, no lo haces, porque para ti parece hacer otro es mejor que hacer lo que Dios te hizo. Entonces tenemos muchas veces el síndrome de Jonás. Somos cobardes de hacer la voluntad del Padre por el qué dirán, o qué va a suceder, o cómo lo puedo hacer, cuándo lo voy a hacer. Si Dios lo dijo, ahora es ahora. Muchas veces nosotros somos los que atrasamos el plan de Dios para nuestra vida. Jonás sentía de una cierta manera dolor porque los ninivitas mataron a sus padres. No quería estar ahí porque pensando: si yo llego ahí me van a matar a mí también. Y en verdad él no quería enfrentar esa situación. Jonás dentro de sí decía: eso no es problema mío, eso es problema de ellos. Usted nunca le ha dicho al Señor eso: ¿por qué yo? Usted nunca ha tenido una conversación con Papá Dios que tú le dices a Dios mío: pero ¿por qué? ¿Qué tú tienes conmigo? ¿Por qué tú no puedes levantar a fulano de tal? ¿Por qué tú me tienes que hablar a mí? ¿Por qué es que yo tengo que sentirte a las 3 de la mañana? ¿Por qué es que yo escucho tu voz a las 2 de la mañana? ¿Por qué yo? Déjame en paz. Es porque es contigo. No es con nadie más, es contigo. Es que Dios iba a hacer algo contigo. Es que Dios quiere hacer algo contigo. Pero porque somos tercos, creemos que sabemos más que Dios. Y Dios te está diciendo: no, es así. Jonás escucha la palabra y se va. Lo interesante es que la Biblia dice que Jonás pensó que yéndose para Tarsis
igual yéndose, se estaba yendo de la presencia de Dios. Lo que él no sabía, que toda, y esto es lo que tú necesitas entender también, que toda decisión que tú tomes tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos sobre la faz de la tierra tiene su consecuencia. Sea mala, sea buena, todo tiene consecuencia. La palabra consecuencia, la gente cuando lo escucha piensa que es algo negativo. No, consecuencia es el resultado de una acción. Es lo que es. Consecuencias es un resultado de una acción. Si tienes malas acciones, tendrán malas consecuencias. Si tienes buenas acciones, tendrán buenas. Entonces nosotros decidimos qué tipo de consecuencia. Jonás, considerado un profeta menor, mira esto, que fue tirado fuera de esta lancha o barco, y un pez grande se lo traga por desobediencia. Se cree que el pez que tragó a Jonás era un whale shark. ¿Usted ha visto los whale shark? Aunque tiene la palabra tiburón, no es un tiburón, es un gran pez del mar. Mientras él entra a esto, comienza el barco a asimilar que se iba a hundir. Los vientos azotaban, lluvia daba, y Jonás bien dormido. Mientras arriba la gente estaban gritando, pidiendo auxilio. Y mira esto, que el barco donde estaba Jonás era un barco de cargamiento. Entonces lo que esta gente comenzaron a hacer es tirar el cargamento del barco para aliviar el barco poco para llegar a la orilla. Y dice la Biblia que mientras tiraban todo el cargamento que andaba dentro del barco, el viento más se enfureció. Era imposible llegar a la orilla. No era porque había el cargamento, era porque había un cargamento en ese barco que no pertenecía ahí. Hay cargamentos en nuestra vida que no pertenecen en nosotros. Y estamos tambaleando. El viento te está dando durísimo. Y pareces que estás tratando y no puedes. Tratando y no puedes. Y dice, I'm trying but I just can't. Estoy tratando pero no puedo. Es que no puedo. I'm not gonna make it. Yo no voy a llegar. Es que hay cargamentos dentro de ti que tú tienes que dejar ir. Y mientras tú no dejas esos cargamentos, nunca podrás llegar al otro lado. Te quedarás en el alto mar, casi hundiéndote, el viento dándote, las aguas azotándote, hasta que tú tires el cargamento. La gente gritaban y decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puedo salir de aquí? Hasta que Jonás se despierta bien charlatán y le dice, guys, settle down. Lo que ustedes tienen que hacer aquí, yo soy el problema. Me van a tener que tirarme a mí afuera. Sin pensarlo lo agarraron y lo tiraron. La Biblia dice que inmediatamente tirando a Jonás, el viento cesó, las aguas se calmaron. Pero ya Dios tenía un pez preparado. Al fondo hay una foto, y si puedes ver bien, el pez está abajo de la lancha o del barco. Y si puede ver aún más bien, si tiene vista 20/20, puede ver como la gente en el barco tiraron a Jonás. Dios tenía todo preparado. No era que había un gran pez en el agua nomás. Era que Dios iba a usar el pez como transporte para que Jonás llegara a donde él necesitaba llegar. Jonás pensaba que él necesitaba estar en Tarsis, porque pensando, si voy a Tarsis, corro de la presencia de Dios. Pero no saber que
Mientras corres de la presencia va a correr hacia ti. Él pensaba que estando y llegando a Tarsis, Dios se iba a olvidar, que Dios iba a levantar a alguien más. No era así. Era Jonás el que necesitaba llegar. Hay lugares que Dios necesita que tú llegues. Nadie más, eres tú. Si Él te dio esa palabra, eres tú. Hay gente aquí que deben de estar pastoreando hace años, pero no, porque corrieron a Tarsis en vez de llegar a Nínive. Ningún llamado de Dios es fácil. El que piense que el llamado de Dios es fácil, color de rosa, oh, qué bonito. Pero también las rosas tienen espinos y pican. Seguir a Cristo te va a costar dejar cosas atrás. Seguir a Cristo te va a costar dejar personas que quizás por años están contigo, pero no son parte de tu destino. Si usted lee la palabra del Señor, te darás cuenta que cuando Dios llama a alguien, los llama solas. Cuando Dios habla una palabra, siempre le dice: sepárate, irte solo. Aún Jesús, estando con los discípulos, cuando se separaba, se iba solo. ¿Por qué tú pretendes siempre estar con la gente y tener amistades si no te están bendiciendo? ¿Por qué tú pretendes de donde tú quieres llegar también tiene que llegar fulano y fulano y fulano? No, este destino es para ti. No es para todo el mundo. No entiende cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu qué. ¿Sabes lo que significa eso? A veces tienes que dejarte de cierta familia que no son de agrado a Dios. ¿Cómo es que Dios te va a separar de la familia? No, hay veces que Dios te va a tener que separar, porque Él necesita trabajar con tu corazón. Porque si Él no te arregla ahora, te vas a contaminar. Porque ahora no eres suficientemente fuerte para decir que no. Aleluya, si te acercas te vas a contaminar. Y Dios tiene que separarte. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras tiran a Jonás, el pez estaba preparado. Y por la naturaleza, los pescados no comen humanos. Esto tenía que ser un acto divino de Dios. La Biblia dice que cuando lo tiran, el pez se lo tragó. Ahora, según los estudiosos científicos, dicen que el ácido dentro de un animal así de grande te come en menos de 45 minutos. ¿Cómo era posible que Jonás estaba en el pez 3 días? La gente piensa que el tipo estaba camping out con luz y una hermosura, que era como un jet privado para llegar a Nínive. ¿Tú sabes el proceso que tenía que pasar este hombre en un vientre oscuro? Que en 3 días ese pescado comiéndose basura entró por ahí. Una oscuridad. Y después en agua. En agua. El proceso te llevará a ver muchas veces lo que Dios quiere contigo. Dios muchas veces tendrá que separarte en soledad para hablar contigo. Mientras esté con gente, no podrás escuchar la voz de Dios claro. Dios tendrá que separarte. Y en esta separación no será la mejor. El salmista dijo en el Salmo 139, versículo 7, y dijo estas palabras: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y dice: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Dijo: si subiere al monte más alto, ahí estás tú. Si bajare lo más profundo, ahí estás tú. Nosotros pensamos que correr de la presencia, Dios no nos va a alcanzar. Lo interesante es que mientras yo escribía esto, Dios me daba algo en el espíritu fuerte. A veces Dios te tiene que azotar para llamarte la atención.
Porque antes de que Dios te azote, créeme que tiene tiempo hablándote. Porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios de misericordia. Pastor, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Sí, porque si es la única forma que Dios te tiene de rodillas, lo va a hacer. Si es la única forma que Dios te tiene comunicándote con Él, lo va a hacer para que tú no te pierdas. Por eso es que yo en el proceso de cuando mi pastor se murió de cáncer, yo le decía: Dios mío, pero ¿por qué? Porque es que tú sanas a algunas personas y tú no sanas a otras personas. Porque algunas personas tú decides sanarlo de cáncer y a otras te los llevas. A veces las cosas de Dios no tienen sentido, no, they don't make sense sometimes. Pero muchas veces necesitamos entender que a Dios no se le cuestiona. Dios conoce la intención de cada persona, cada mente y cada corazón. Y si Él te sana, Él sabe que en 2 años te vas a apartar y te vas a perder. Él prefiere entonces sanarte y salvarte ahora, de que tú te pierdas meses después. Es que nunca vamos a entender los misterios de Dios. Dios entonces conoce y pesa el corazón. Dice: yo lo voy a salvar ahora. Siendo salvo, la persona muere con Cristo, es sano completamente. Antes de mi accidente, yo sabía que había un Dios. He predicado de un Dios. Pero cuando pasé por mi accidente, el proceso me confirmó que sí hay un Dios. El proceso me confirma que hay una vida después de esta. Yo estaba en un lugar tan precioso, yo estaba en un lugar con tanta paz, que yo no quería salir. Yo entendía que había un Dios, yo predicaba que había un Dios, pero ahora me tocó vivir un momento donde yo sé que había un Dios. Yo sé que hay un Dios después de todo esto. La gente dice: pues ¿qué sucederá si los cristianos están cometiendo un error en predicar un Dios que no existe? La pregunta es: ¿qué perderemos nosotros si sí hay un Dios que existe? La gente que son ateos perderán la gran salvación por no creer que hay un Dios. Pero yo te digo a ti que desde el momento que yo vine a Cristo, mi vida nunca ha sido igual. Del momento que tú te entregaste a Cristo como tu Salvador, usted sabe que Dios ha hecho cosas poderosas con tu vida. A veces Dios te azota para llamarte la atención, pero también muchas veces tendremos que salir del lugar espiritualmente donde tú no perteneces. Usted sabe que hay lugares donde tú estás metido que tú sabes que tú no perteneces ahí. Usted sabe que tú tienes amistades que tú sabes que no debes estar ahí con ellos. No, pero es que yo lo amo. Si tú lo amas, si tú amas a esa gente, le predicas a Cristo de verdad, porque ese es el amor de Dios de verdad. ¿Cómo tú sabes que usted está en lo correcto, aun cuando los que están a tu alrededor no quieren tu compañía? Llegará momentos en la vida donde tu presencia ya no es bienvenida en ciertos lugares, porque incomoda a gente. En la vida nosotros tendremos amistades. Amistades quizás se convertirán como familias. Pero llega un momento donde lo que Dios quiere hacer contigo depende de tu crecimiento en el movimiento próximo que vas a hacer. ¿Te quedas ahí con las amistades o vas a ser obediente a la voz de Dios? Y muchas veces esa voz de ser obediente es dejar ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertas amistades que no son agrado. Dios usó un pez como transporte para llegar a Nínive. Escucha esto: Dios usó un pez como transporte
Quizás hoy Él no usará un pez con nosotros. Quizás usará una enfermedad. Quizás usará una pérdida de una persona para que tú reconozcas que Él te está llamando. Quizás usará un suceso en tu vida para que tú abras tu mente y entiendas: Dios me está llamando. O muchas veces Dios usa hasta la propia muerte para salvarte. Hay gente que no cambiarán toda su vida hasta que estén en su cama de muerte. Y ahí es cuando comienzan a llamar: necesito oración. ¿Sabes cuánta gente nos llama a nosotros por oración? Cuando están enfermos, cuando le dan una noticia mala, pero nunca llegan a la iglesia. Entonces ahora tenemos a Dios como un mercado. Solamente lo llamamos cuando lo necesitamos. Dios no es un Dios que es bueno todo el tiempo. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, pero no seamos cobardes. Sirvámosles a Dios. No corras del llamado, corra hacia el llamado. Es que cuando yo comencé a servir a Dios de verdad, perdí mi trabajo, casi pierdo mi familia, casi pierdo todo. Eso no nos pasa. Cuando tú estabas en el mundo, nada te faltaba, no tenías problemas, no tenías nada. Pero ahora que quieres servir a Cristo, había un testigo aquí que entiende esto, que el momento que tú quieras servir, ahora tienes problemas con todo el mundo. Ahora, cuando nunca tenía problemas en el trabajo, ahora tienes problemas en el trabajo. Cuando nunca tenía problemas en la familia, ahora tienes problemas en la familia. Eso es una alerta que Dios te está llamando a hacer su voluntad. No, Jesús le dijo a los discípulos: el que quiera ir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Con muchos de nosotros no estamos tomando nuestra cruz, le estamos dando la cruz a Cristo. No, es que tú vas a tener que tomar esa cruz. Y esa cruz pesa. Esa cruz muchas veces vas a estar a mitad del camino y te vas a cansar. O Jesús no se cansó. Jesús no se cansó. Se cansó y se cayó. Y hubo alguien, mira, hey, levanta la cruz y ayuda a Cristo. Y el tipo, cuando agarra esa cruz, supo lo que era bueno. Yo me imagino a ese hombre cargando la cruz del maestro, llorando, pensando: este hombre está haciendo esto por nosotros. Este hombre está sufriendo. No hizo nada, porque lo terrible de esto era que la gente sabía que Jesús era inocente. Pero mira lo malo que es la humanidad, que aún tú sabiendo que está mal, te unes con los que están mal, porque no quieres ser diferente y pararte a hacer la diferencia de la verdad. Eso es más fácil unirnos con los que están mal que ser la verdad y resplandecer la luz de Cristo sobre nosotros. Si esto lo pasó, aleluya, en la luz, si esto lo sucedió a Cristo, que nos suceda a nosotros no es nada. Que la gente se levante contra ti, eso no es nada. Que hablen contra ti, eso no es nada. Si se lo hicieron a Cristo, mi hermano, iglesia, que no nos haga a nosotros ¿qué? Que me hagan a mí lo que le dé la gana, pero no me crucifiquen. Pero si ya Cristo murió en esa cruz, nosotros vamos a darle. Este fin de semana andaba yo en un lugar. De repente, enfrente de una piedra, comienzo a escuchar la voz de Dios. Y Dios comienza a ministrarme de la resurrección de Él. Y hoy día las iglesias están locas con los conejos y los huevos. Usan esta estrategia del diablo para que la gente venga. Cristo no necesita ayuda de ningún conejo, ningún huevo. He's already all powerful. Él ya tiene todo el poder, tiene toda la gloria. Yo no necesito que la gente venga a anclas porque voy a poner un conejo afuera con huevos. No creo en eso. El conejo no da huevo primeramente, ni tampoco murió en la cruz. El que sí murió es Cristo de Nazaret. Y hasta el sol del día
la piedra, la tumba sigue vacía. El que estaba ahí dentro, aleluya, al tercer día resucitó, dejándole saber a la humanidad: yo vengo pronto por una iglesia que se esté cuidando, una iglesia que esté viviendo santidad. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Él viene por una iglesia, según el libro de Apocalipsis, una iglesia sin manchas. Nosotros debemos de ser como la novia en su gran día. Tiene el mejor vestido, tan blanco, tan puro. Imagínate si usted va a una boda y que la novia entre y el vestido todo arrugado, manchado por donde quiera, café por donde quiera, y que entra ahí bien linda la sierva, bien manchada y arrugada. ¿Qué es lo que tú vas a pensar? Qué ridícula se ve la hermana. Pobrecita. Suena chistoso, pero así nos parecemos nosotros hoy día. Así de manchado estamos en la iglesia de Cristo hoy día, porque estamos corriendo fuera de la voluntad del Padre en vez de a la voluntad del Padre. Mírate a sí mismo. Mírate a sí mismo. Si usted no entiende esto, lo correcto es que la esposa espera al novio. Pero nosotros lo hacemos al revés, que el novio espera a la esposa. Eso es antibíblico. ¿Sabías eso? Si lees la Biblia bien, ¿quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Y la iglesia espera a quién? A Cristo. ¿Y Cristo es el qué? ¿El esposo? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. La iglesia espera al esposo que venga. Si no entiende esta historia, pues tiene que entender el libro de Mateo, las 10 vírgenes, cuando dijo que el esposo viene. 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Las 5 prepararon su lámpara y las otras se durmieron. ¿Cuántas personas están durmiendo dentro del evangelio hoy día? Y creen que cuando llegue el maestro van a tratar de robarte el aceite. No, baby. El aceite mío me costó lágrimas. El aceite mío me costó, aleluya, ir al monte. El aceite mío me costó bastante para estar yo regando aceite en lugares donde no va a dar fruto. Cuidado con quien tú compartes tu aceite. La Biblia dice que cuando llegó el marido, el esposo, las 5 insensatas dijeron: denos aceite. ¿Sabe lo que le dieron las prudentes? No, vaya al mercado y compra de tu aceite, porque este aceite es mío. Jonás entra un proceso de 3 días en el pez. Ahí él tuvo que entender que la palabra que Dios le habló tenía que ser realizado. O sí, o sí. La palabra dice, el capítulo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Cuando Dios le dijo a Jonás: levántate, es porque ya había preparado el corazón de Nínive. Mira lo fácil que era esto. Cuando él se levanta y entra,
predica, la gente misma se comenzaron a salvar. Esto es el que sálvese el que pueda. Aquí yo no puedo obligarte que tú aceptes a Cristo. Conozco iglesias y pastores que le echan un miedo terrible a la gente que aceptan a Cristo, porque no se lo va a llevar el diablo, que el infierno te va a tragar y que esto y que lo otro. Y la gente aceptan a Cristo por miedo de no ir al infierno, en vez de amor a Cristo. A Cristo no se le acepta por miedo de ir al infierno. A Cristo tú lo aceptas porque tú lo amas. Cuando tú te casas con tu esposa, tú no te casas con ella por miedo que te va a pegar. Tú te casas con ella porque tú la amas. Igual que nosotros aceptamos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque realmente yo lo amo. Y si yo lo amo, yo voy a vivir por Él. Cuando tú obligas a alguien a aceptar a Cristo, nunca vivirán por Cristo. Aceptan a Dios aquí, un servicio, y siguen con las malamañas del mundo. Siguen practicando el pecado. Entonces no podemos creer lo que la gente dice. El que es salvo, se le nota que es salvo. El que acepta a Cristo de verdad, vive por Cristo de verdad. No anda viviendo conforme al mundo, no. El que se aceptó a Cristo de verdad, hay frutos de arrepentimiento. Nosotros no podemos ser como Jonás. El espíritu de Jonás muchas veces ataca a la iglesia de hoy en día, de correr fuera de la voluntad de Dios. Me voy a ir a otro lugar, me voy a ir del estado, me voy a ir de la ciudad. Hay un dicho en inglés que dice: you can run, but you can't hide. La Biblia te lo dice. Si subiera al monte más alto, ahí tú estás. Si bajara a lo más profundo, ahí tú estás. No hay ningún lugar que tú te metas que Dios no te alcance ahí donde tú estás. Será un hermoso momento llegar cuando tú estás a solas, donde tú piensas que lo has perdido todo, y que de repente sienta las caricias del Espíritu Santo que te diga: hijo, ahora me toca a mí. Has llorado, has corrido, has sido tan desobediente, but it's time. Ahora es el tiempo. Correr de Dios es un acto de cobardía. Correr hacia Dios es un acto de responsabilidad con lo que Él te está hablando. Muchos pasamos esto todos los días. Corremos de la voluntad en vez hacia la voluntad. Yo quiero orar contigo en esta hora. Póngase puesto de sus pies.